Nos encontramos una vez más con la disposición de continuar el estudio de la Palabra de Dios a través del repaso de la lección general de Escuela Sabática que para este trimestre lleva como título, el título general es Temas en el Evangelio de Juan. La lección para esta semana es una lección bastante buena, es una lección que tiene muchas conexiones con el Antiguo Testamento y espero que ustedes se apropien de un buen conocimiento porque vamos a compartir algunos detalles teológicos, algunos detalles bíblicos que yo sé van a ser de mucha importancia para ustedes. Aprecio el tiempo que ustedes dedican al análisis de la palabra de Dios. Creo que ustedes son los primeros beneficiados. Por tal motivo, les extiendo una calurosa bienvenida a esta nueva emisión del programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por Emergencias Bíblicas, tu canal, el canal de la gente que piensa, que reflexiona y que toma decisiones. Una vez más, me complazco en decirles bienvenidos. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. Para esta semana el título de la lección es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. No se vayan, quédense. Espero tener una lección espectacular con ustedes. Para esta semana quiero compartir algunos detalles propios de algunas de las materias que yo doy acá en la Universidad Adventista de Colombia. Ello significa que en algunos momentos, en algunos pasajes de la lección, insertaré algunos detalles para que sean ilustrativos para usted y contribuyan al aprendizaje. Para algunos de nuestros distinguidos oidores y seguidores, será simplemente un repaso, porque sé que hay hermanos que estudian bastante. ¿Qué les parece si oramos para pedirle a Dios su dirección? Dios mío, Dios nuestro, gracias por estar con nosotros. Gracias porque inspiraste a los autores bíblicos para traernos palabras de vida eterna. Permítenos apropiarnos de esas palabras, hacerlas nuestras, interiorizarlas, vivirlas y compartirlas. Quédate con nosotros. Por Jesús. Amén. El título de la lección, como ya dije, es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El versículo de memoria lo encontramos en Juan, el capítulo 5 y el versículo 36, y dice de la siguiente forma: Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar aparentemente a dos autores. Vamos a encontrar al autor explícito o el autor real, que es el hijo de Zebedeo, y vamos a encontrar en algunos pasajes a un autor implícito, es decir, pareciera que fuese otro quien escribiese el Evangelio de Juan en ese pedacito, en ese pedazo, en ese versículo, en esa perícopa. En el capítulo 1, versículo 1 hasta el 3, encontramos que el autor explícito, es decir, Juan, el hijo de Zebedeo, declara que Jesús es el Verbo divino y que Jesús es el creador de todo cuanto existe. Pero ese mismo autor explícito lo veo yo ahora convertido en otro hombre. Pareciera que hubiese un autor implícito en el versículo 11, cuando él se sorprende y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De manera asombrosa, Juan, que ha tenido la oportunidad de vivir al lado de Jesús, de escuchar de sus labios una serie de testimonios que no todos quedaron consignados en el texto bíblico y que llevaron a Juan a la conclusión de que Jesús no solamente era el Mesías, sino que era el creador de todo cuanto existe. A Juan lo sorprende que el autor de la vida, que el creador de todo el universo, el creador de la tierra, el creador del ser humano, viene a la tierra, viene a visitar y a salvar a los seres humanos que había creado y que se han perdido, y se encuentra con una sorpresa. Nadie lo esperaba. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué podemos nosotros esperar hoy
de un cristianismo que dista muchísimo de ser el cristianismo original que Cristo fundó. ¿Cuál es la base de nuestra fe? ¿Podemos nosotros tener la certeza de que el Nuevo Testamento cumple gran parte de las profecías del Antiguo Testamento? ¿Será posible que nosotros encontremos que en el Nuevo Testamento todas las profecías que apuntaban hacia el primer advenimiento de Jesús se cumplieron? Bueno, en el Evangelio de Juan no se van a cumplir todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. No es así. Vamos a espigar, vamos a seleccionar algunas de estas profecías que el autor de nuestra lección nos quiere presentar. Por tal motivo, toma tu lápiz, toma tu papel o lo que utilices para tomar apuntes y siéntate a aprender un poquito. Yo espero también ser enseñado por lo que la Biblia me dice, por lo que hemos investigado en otros aspectos y quiero ser para ustedes un instrumento de aprendizaje. Bienvenidos una vez más a este estudio y prepárate porque lo que viene es muy interesante. Para el día 17 de noviembre, el domingo 17 de noviembre, el título de la lección es Señales, Obras y Prodigios. Vamos a intentar ver qué palabras se utilizan en el Antiguo Testamento que se traducen como señal y qué palabras en el Nuevo Testamento también se traducen como señal para poder tener más o menos una idea de por qué Jesús hace señales en su estadía aquí en la tierra. La primera palabra que vamos a ver es Ot y la encontramos en Éxodo 7, versículo 3. Si me acompañan, Éxodo capítulo 7, versículo 3 dice así: Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis Ot, o sea, mis señales. ¿Cuál es la connotación de la palabra Ot o señal aquí en Éxodo? La connotación es lo que Faraón va a ver con sus ojos es algo tan real, tan espectacular que no lo puede negar. Pero él al comienzo va a considerar a Moisés como gran hechicero y invita a los hechiceros de su reino para que hagan las mismas Ot. Pero el asunto se convierte en algo difícil para los pobres hechiceros cuando viene la plaga de los piojos. ¿Por qué resulta que los hechiceros dicen dedo de Dios es esto? ¿Por qué? Porque este piojo es un piojo espectacular, es un piojo que solo le sale a los calvos, porque los sacerdotes se rasuraban la cabeza para mantener la higiene y presentarse bien delante de sus dioses. Por eso, a partir de allí, ya la señal es muy diferente. La segunda vez donde aparece la expresión Ot, la encontramos en Éxodo, el capítulo 31, versículo 13. 31, 13. Y en esta ocasión, se habla del sábado. Usted lo puede buscar ahí, Éxodo 31, 13. El sábado se convierte en un monumento, en una bandera. Es decir, es tan evidente que no se puede pasar desapercibido. El sábado está en la historia como un ícono, como un monumento identificatorio. La siguiente palabra que vamos a ver es la palabra Zium. Nos vamos a quedar solo con esas dos palabras. Y aparece en Jeremías el capítulo 31 y el versículo 21. El significado es que la señal será como una columna monumental que no pasará desapercibido, de tal manera que no hay excusa para nadie. Si alguien se extravía del camino, no es por falta de señal. Bueno, ya tenemos entonces dos palabras extraídas del hebreo que hablan de señal. Nos vamos ahora al Nuevo Testamento. Acuérdate, hay más palabras en el Antiguo Testamento que hablan también de señal, como es la palabra tab, como es la palabra maset, como es la palabra palá, pero no las vamos a analizar en esta ocasión. En el Nuevo Testamento aparecen dos palabras, bueno, tres, pero quiero hablar solamente de dos. La primera es semeion. Semeion la van a encontrar ustedes en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y el versículo 22. Allí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, esta palabra semeion, que en muchos otros lugares del Nuevo Testamento se traduce como señal, allí es traducida como milagro. Pero es importante anotar que siempre, semeion siempre estará asociada al hombre, siempre. Semeion, o sea, milagro o señal que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, tiene un significado de
siempre estar asociado con el hombre. Es decir, el hombre o recibe la acción o a través de él se efectúa la acción. Semeion siempre está en relación con un hombre. Por eso Jesús, que es hombre, hace la señal. La siguiente palabra es dunamis, que encontramos, entre otros pasajes, en Mateo capítulo 7, versículo 22, donde Jesús dice allí que harán milagros. Los que vengan diciendo, maestro, maestro, en tu nombre hicimos milagros, Jesús dirá, no los conozco. La palabra dunamis allí es traducido como milagro. Así que tenemos ya 4 palabras, 2 en el Antiguo y 2 en el Nuevo. En ambas situaciones, el vocablo quiere sugerir que hay un poder inherente que no se puede negar. Los actos que Jesús hará son tan evidentes que no se podrán negar. Y en el Evangelio de Juan, el autor se esfuerza por mostrar a Jesús como alguien que hace milagros. Pero el propósito principal del por qué Jesús realizó milagros no fue para llamar la atención sobre su persona, sino para que, como los judíos sabían que Dios es el único que tiene un poder absoluto, ellos relacionaran el poder que Jesús ejercía con el poder de Dios y de esta manera lo identificaran como Dios. Para Juan, como dije en la nota introductoria del sábado, resultó algo absurdo, increíble, de ver cómo este pueblo está viendo señales tan poderosas y aún así no aceptaron a Jesús. Y esto es simple, hermanos, y esto es una amonestación para nosotros hoy. La realización de milagros no es una prenda de garantía de que la fe se ha de incrementar por la observación o la contemplación de los milagros. ¿Cómo podemos hoy evitar ser objetos de engaño por parte de milagros falsos y al mismo tiempo evitar ser duros de corazón cuando veamos milagros que están hechos en el nombre de Jesucristo, pero que cumplen con ciertos estándares? ¿Cómo lo podemos hacer? La única manera es tener buena claridad acerca del significado de lo que es un verdadero milagro y quién y cómo se debe efectuar ese milagro. Espero que este tema haya quedado claro. Espero de todo corazón que sea significativo para incorporar a su aprendizaje un ítem más que les ayude a entender mejor el texto bíblico. Para el lunes 18 de noviembre, el título de la lección es La autoridad de las Escrituras. Como hemos venido con el propósito de mirar qué profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Evangelio de Juan, vamos a presentar 3 de esas profecías que se cumplen en el Evangelio de Juan. Veníamos haciendo énfasis en primer lugar de los milagros que constituían una prueba indeleble de que efectivamente Jesús era Dios, porque ningún ser humano puede hacer lo que este hombre hizo. Eso decían los mismos alguaciles. Y ese es un punto importante a no olvidar. Es verdad que han existido los falsos milagros, eso es verdad, pero queridos, cuando Jesús hace el mayor de los milagros, que es devolverle la vida a Lázaro, nadie había hecho una resurrección de esa naturaleza. Si retrocedemos en el tiempo, vemos que Eliseo resucitó a la hija al hijo de la tsunamita, pero no estaba en estado de descomposición. Lo mismo hizo Elías con el hijo de la viuda de Sarepta, tampoco estaba en descomposición. Pero en el caso de Lázaro, que ya tenía 4 días, eso es un verdadero milagro. ¿Creyeron? No creyeron. Ahora veamos. El primer cumplimiento de la profecía lo encontramos en la profecía y promesa que se había dado a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén. Y enemistad pondré entre ti y la mujer. Esa es la primera profecía. Ese es el primer relato evangélico que se da en el texto bíblico. ¿Cómo se cumplió esto? Bueno, hay que volver unos capítulos atrás cuando Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora encontramos que en el capítulo 3, Adán peca, pero no murió, él no murió, pero sí hubo una muerte. ¿Quién murió? La Biblia no dice que murió un cordero. Lo que la Biblia dice es que Dios hizo túnicas de pieles para el hombre. Pero la pregunta es, ¿y de dónde sacó Dios esas túnicas de pieles? De un sacrificio. ¿Por qué Juan dijo
al momento de mirar a Jesús en la orilla del Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde saca él ese concepto? De allá del Génesis. Pero es que no se menciona, no importa que no se mencione. A partir de allí, el sistema sacrificial tenía un significado y ese significado se lo transmitían los padres a los hijos de generación en generación. Ellos sabían que ese cordero prefiguraba a Jesús. ¿Se cumplió esa profecía? Se cumplió en el día cuando Jesús va a ser bautizado en el río Jordán, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda profecía que se cumple la encontramos en el libro de Números, el capítulo 21, desde el versículo 5 hasta el 9. El contexto es el siguiente. Los israelitas, mientras deambulaban por el desierto, mientras peregrinaban, se rebelaban constantemente contra Dios. Y en una de esas rebeliones, una cantidad de serpientes salieron y los mordían y empezaban a morir, unos estaban adoloridos, otros morían, hasta que Dios le dijo a Moisés, mira, levanta esta serpiente, hazte una serpiente de bronce, levántala y todo aquel que mire la serpiente vivirá. La serpiente de bronce no tenía ningún poder, era la fe que ejercían al mirar hacia esa serpiente lo que les generaba la sanidad. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Cuando Cristo le dice a Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Quiero llamar la atención a lo siguiente. Jesús no está diciendo que Él es una serpiente. No, Él dice, así como la serpiente fue levantado, de la misma forma el Hijo del Hombre será levantado. Entonces, el énfasis está puesto en esto, en el levantamiento, no en el objeto que va a ser levantado, sino en el acto de levantarse. Y se cumplió la profecía. Cristo fue alzado en la cruz del Calvario y la profecía de Números, capítulo 21, 5, se cumplió. La tercera profecía que se cumple es el énfasis que Jesús le pone a las Escrituras. Hablando con los fariseos, Jesús reconoce que ellos escudriñan las Escrituras. Por eso en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús les dice, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese momento Jesús está pensando en decirle a los fariseos, yo soy esas Escrituras. Ellas dan testimonio de mí porque yo las inspiré, yo las revelé. En el transcurso del ministerio de Jesús, para Jesús el uso de las Escrituras siempre fue vital. Enfrentó a la tentación con un escrito está. Y siempre que daba alguna orientación, el texto bíblico siempre aparecía. ¿Cuál era el texto bíblico que Jesús utilizaba? Hoy nosotros tenemos aquí la Septuaginta. La Septuaginta, esta era la versión de la Biblia que Jesús utilizaba. Por eso la autoridad de las Escrituras es muy importante para Jesús. Y si Él las utilizó para enfrentar la tentación, para enfrentar las pruebas, con más razón nosotros debemos hacerlo, porque en un escrito está, hay autoridad y está la palabra de Dios. Como se podrán haber dado cuenta, me encuentro en una locación diferente y la razón obedece a que me vine a visitar a mi madre, a quien la teníamos hospitalizada, por quienes algunos de ustedes, al enterarse de la condición de ella, oraron, y hoy puedo decirles que me encuentro aquí en la casa de ella, visitándola, está en mejores condiciones de salud. Yo la bromeo y le digo, mamá, a ti nunca te podrán dar de alta, porque ella es bajita de estatura, a ti siempre te darán de baja. Y se ríe nomás mi viejita. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en este momento, y doy parte de que ella ya se encuentra mejor. Por supuesto, estoy grabando en plena calle, estoy en un balcón de la casa de mis padres y al fondo ustedes podrán oír ruido de toda naturaleza. Estamos en una ciudad como es Cartagena, ruidosa, es gente caribeña, podrán oír pitos de motos, pitos de carros, gente hablando, vendedores ambulantes, en fin, usted va a disfrutar de todo un poquito, en el caso de que así sea. Déjenme saber en sus comentarios si este ruido de fondo
los distrae o por el contrario hace que ustedes se concentren más en el mensaje que estamos impartiendo, porque esto también puede ser un arma de doble filo en beneficio de nosotros como oyentes. Para el día martes 19 de noviembre, el título de la lección es Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Estoy siguiendo la nomenclatura, los títulos que nos da el autor de nuestra lección. Sin embargo, desde la lección pasada ya venimos hablando del cumplimiento de algunas profecías que del Antiguo Testamento Juan ve cumplir en la persona de Jesús. Hoy vamos a continuar con ese cumplimiento de algunas profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver hoy 3 de esas profecías. La primera profecía la encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 40 y el versículo 3. Isaías capítulo 40, versículo 3. En esta profecía, el profeta Isaías dice que yo soy la voz del que clama en el desierto, yo soy la voz de Jehová que clama en el desierto. El evangelista Juan percibe que esta profecía se cumplió aquella vez cuando a Juan el Bautista le preguntaron si él era el Mesías, si era el Cristo, que quién era. Y Juan el Bautista dijo, yo no soy ni el Mesías, no soy el Cristo, no soy un profeta, no soy nada de lo que ustedes están diciendo. Simplemente yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En ese orden de ideas, Juan dijo que él cumplía esa profecía por causa de Jesús, quien era el que había venido. Juan dice que él es el encargado proféticamente establecido de prepararle el camino a Jesús. Por ello, en este evangelio encontramos el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3. La siguiente profecía que se cumple la encontramos en el libro de los Salmos, en el Salmo 69 y el versículo 9 del Salmo 69, donde allá se menciona que el celo de la casa de Jehová consume al autor del libro de los Salmos. Este es un salmo mesiánico y Juan, el evangelista, dice que se cumple aquella vez cuando Jesús sube a Jerusalén. Estaba cerca de la Pascua y él sube a Jerusalén, va al templo. Y resulta que en el así denominado atrio de los gentiles se había convertido eso en un mercado. A Jesús le disgustó eso, tomó un azote, empezó a volcar todo y entonces tiempo después, los discípulos entendieron que se había cumplido esa profecía. Especialmente Juan lo comprendió. Un dato importante, recuerden, Juan no está narrando como un cronista los hechos que él va viendo. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, fue escrito aproximadamente unos 60 años después de ocurridos todos estos acontecimientos. Pero para el evangelista Juan, Salmo 69, versículo 9, se cumplió el día cuando Cristo expulsó a los cambistas, a los mercaderes del templo, volcó las mesas y allí él dijo, el celo de tu casa me consume. Entonces, los discípulos se acordaron de esa antigua profecía y se la aplicaron a Jesús. La tercera profecía que vamos a analizar es la que aparece en el libro de Números capítulo 9 y el versículo 12. En referencia al Cordero de la Pascua, se había establecido, se había instituido que ningún hueso del Cordero debía quebrarse. ¿Cómo ocurrieron entonces los hechos para el cumplimiento de esta profecía? Ustedes recuerdan que cuando Jesús es clavado en la cruz, los soldados iban pasando de cruz en cruz tiempo después de la crucifixión y viendo de que los dos ladrones no habían muerto, procedieron a quebrarle las piernas. ¿Por qué se hacía este procedimiento? Dicen los historiadores y conocedores del flagelo de la crucifixión, del martirio de la crucifixión, que hacían este procedimiento para acelerar la muerte del condenado. Como ellos estaban clavados por los pies, existía la posibilidad de que pudiesen empinarse o empujarse para lograr respirar un poco. Pero al quebrarle las piernas, ya esto era imposible
porque el dolor era insoportable y simplemente aceleraban la muerte por asfixia, por distintos motivos. El reo aceleraba su muerte cuando le quebraban las piernas. Pero resulta que cuando llegaron a donde estaba Jesús, se sorprendieron de que él ya había muerto y por esa razón no le quebraron las piernas. Y el evangelista puede decir con absoluta seguridad, se ha cumplido la profecía donde se indicaba que ningún hueso de Jesús sería quebrado. Ahora, queridos, respecto a esto de Juan, ¿tiene acaso Juan dudas acerca del mesianismo de Jesús? Yo creo que Juan no le quedó ni pizca de duda. ¿Saben por qué? Si acudimos a lo que dice él mismo, cuando estaba al pie de la cruz, que Jesús en vida todavía le dice, ahí está tu madre, y a su madre según la carne le dice, ahí está tu hijo, y desde ese momento Juan la recibió en casa, siempre he sido del sentir que hubo mucha conversación entre Jesús y María. Esa conversación, supongo yo, eso forma parte de una especulación mía, pero está basada en una lógica razonable. Si María vivió con Jesús, más o menos como hasta los 30 años, en ese lapso hubo mucha información que María tenía, pero que no está consignada en los evangelios. María tuvo la oportunidad de compartirla con Juan. Juan escuchó toda esa relatoría. Él no consigna tampoco esa relatoría porque Dios así lo dispuso en su revelación, pero a Juan ese comentario, esa relatoría, esa información que María le suministró, yo creo fuera de toda duda que fue suficiente razón, o una razón adicional, aclaremos, una razón adicional para que Juan ratificara que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios encarnado, que Jesús era todo. ¿Por qué? Porque había tenido la oportunidad de recibirlo en vivo y en directo de María, la madre según la carne de Jesús. Ahora, yo te pregunto a ti, querido amigo y querido hermano, ¿dudas tú acerca de Jesús? ¿Tienes tú duda acerca del mesianismo, acerca de Jesús como Dios, acerca de Jesús como tu Creador? Personalmente siempre digo y diré, Jesús es mi Redentor, es mi Dios, es el todo, es el Creador de todo. Todo en todo es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Continuando nuestra emisión en este improvisado set de grabación, hemos llegado al día miércoles 20 de noviembre y el título de la lección es Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Hemos venido analizando cómo el evangelista Juan considera que algunas profecías del Antiguo Testamento hayan su perfecto cumplimiento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de esas profecías es la que aparece en el libro de los Salmos, que dice de la siguiente manera: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Esto se cumplió cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. La gente empezó a desgajar ramas de árboles, a cortar hojas de palmeras y a tirarla en el camino, se quitaban los mantos y decían precisamente esto. Y el evangelista Juan, en el capítulo 12 y el versículo 13, así lo relata. Cuando Jesús va entrando a Jerusalén, Juan dice, el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y allí, para Juan, se cumple esa profecía establecida en el libro de los Salmos, el Salmo 118, versículo 26. Acuérdense, estudiantes, nunca deben decir Salmo capítulo 118. Lo recomendable es decir el Salmo 118 porque es un himno y no un capítulo como tal. La siguiente profecía que vamos a ver la encontramos en Zacarías capítulo 9, versículo 9, y dice de la siguiente manera: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuándo se cumplió esto? Juan dice
que se cumple cuando Jesús, acá en Juan capítulo 12, versículo 14, lo podemos leer sin ningún problema. Juan capítulo 12, versículo 14 dice así: y halló Jesús un asnillo, o sea, un pollino, y montó sobre él como está escrito. Entonces allí Juan dice que se cumplió la profecía dada por el profeta Zacarías. Juan dice: no temas, hijo de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Juan acorta un poco el texto, que ya lo leímos, pero para él lo significativo es que se cumplió esa profecía dada por el profeta Zacarías también. Jesús va montado en un humilde asno. Algunos pueden preguntarse, ¿y por qué Jesús no entró triunfal montado en un caballo alazán esbelto de esos poderosos percherones o un pura sangre árabe? ¿Por qué no entró en un caballo de esa naturaleza, de gran ralea y alta prosapia, y no en un humilde y esmirriado asno? Bueno, queridos, resulta que cuando a un rey iba a ser coronado, subía montado en un asno. ¿Cómo vemos esto reflejado? Acompáñenme a buscar en el primer libro de Reyes y leamos un dato interesante que nos puede explicar por qué cuando un rey iba a ser coronado, en vez de entrar montado en un caballo, lo hacía en un asnito. Primero de Reyes capítulo 1, versículo 31 dice así: entonces Betsabé se inclinó ante el rey David, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula. Sabemos que la mula es el cruce entre un caballo y una asna, o a la inversa, entre un burro y una yegua. Pero aquí se observa de que no se monta en un caballo, sino sobre una mula, un ejemplar, ya dijimos, cruzado entre un caballo y un burro. Lo que Juan celebra aquí es el cumplimiento perfecto de la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde Jesús la cumplió al pie de la letra cuando entra a Jerusalén montado en ese humilde jumento. La tercera de las profecías que vamos a analizar para el día miércoles la encontramos en el Salmo 41 y el versículo 9, y textualmente dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y Juan considera que la profecía se cumple, acá en Juan capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Jesús le dice a Judas, delante de todos los discípulos, que él es el que lo había de entregar. No deja de ser sorprendente, ¿verdad?, que Juan, en el momento cuando él está observando las cosas, porque él es partícipe de la cena del Señor, Juan es partícipe de todo ello, pero él no entendió. Él va a entender 60 años después. Probablemente lo entendió antes, pero confirma esto cuando escribe su evangelio 60 años después, o aproximadamente 60 años después de haber ocurrido el episodio de la Cena del Señor. Una lección queda establecida para nosotros, a saber, en algunas ocasiones habrá textos de la Biblia que solo comprenderemos algún tiempo después que lo hemos leído. Lo importante es que siempre mantengamos las puertas de nuestra mente abierta para que el Espíritu Santo entre y nos oriente y nos diga el camino que debemos seguir para entender el texto bíblico. Estemos siempre dispuestos, hermanos, a ser enseñados por nuestro Dios. Continuando con esta interesante lección lo digo en todos los aspectos por el contexto en el que estoy grabando y sobre todo por el contenido, que es lo más importante, hemos llegado al día jueves 21 de noviembre con el título de la lección Desde Abajo. Hay una profecía que encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 29 y el versículo 13, que dice de la siguiente manera: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, entiéndase, su mente, está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En el libro de Mateo, en el capítulo 15 y el versículo 7 hasta el 9,
El evangelista toma sin duda alguna esta profecía y dice de la siguiente forma: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El autor de nuestra lección toma el capítulo 8 del Evangelio de Juan, desde el versículo 12 hasta el versículo 30, para exponernos una situación. Había un grupo de judíos con quienes Jesús estaba hablando. Desconocemos quiénes conformaban ese grupo nutrido de judíos que se convirtieron en interlocutores y en ciertos momentos en contradictores y finalmente en una turba que tuvo la intención de asesinarlo. En ese diálogo, aunque el evangelista Juan no toma prestado, como toma Mateo, del Evangelio de Isaías, y digo el Evangelio de Isaías porque se conoce a Isaías como el profeta evangélico, Juan no toma prestado del profeta Isaías esta declaración, pero todo cuanto está ocurriendo en esta narrativa que él mismo hace, no deja lugar a dudas de que los judíos, enseñados por sus líderes espirituales, habían llegado a entender que los mandamientos de los hombres eran mucho más importantes que los mandamientos establecidos por Dios. Todo cuanto Jesús les está diciendo a ellos es un marco referencial de lo que realmente estaba ocurriendo espiritualmente en la mente de ellos. Por eso Jesús les dijo, acá en Juan el capítulo 12, ustedes son de abajo. Corrijo, en Juan capítulo 8 les dice, ustedes son de abajo. Es decir, una forma muy elegante, muy tranquila de decirles, ustedes espiritualmente no tienen realmente ningún soporte, porque en la Biblia no se basan en puros mandamientos de hombre. Jesús les dice que ellos son esclavos, ellos dicen no somos esclavos porque somos hijos de Abraham. Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían y Abraham creyó en mí. Ustedes no creen en mí viendo las obras que yo estoy haciendo. Los judíos responden diciendo que ellos, los judíos, no saben a ciencia cierta quién es el papá de Jesús porque consideran de que Jesús es medio bastardo. Luego Jesús les dice que ustedes son de su padre el diablo, porque las obras que ustedes están haciendo son las obras que hace Satanás. Dice Jesús, ustedes intentan matarme. Y ellos dicen que va, tú lo que eres es un samaritano, tú lo que eres es un demonio. En conclusión, queridos, si hay una problemática, si hay una gran dificultad que se puede presentar entre tu persona y el conocimiento de Jesús, puede subyacer en tu líder espiritual. Yo entiendo de que Dios dejó a los líderes espirituales como una guía para el pueblo, pero el líder espiritual no reemplaza la obra del Espíritu Santo. No puedes tú hipotecar tu salvación, no puedes hipotecar la correcta interpretación del texto bíblico y dejarla en las manos, en la interpretación de tu líder espiritual, llámese como se quiera llamar. Es tu salvación la que está en juego. Eres tú quien debes esforzarte por entender y comprender bien el texto bíblico. Si tú ves que el líder espiritual te está enseñando algo que la Biblia enseña con una claridad meridiana, que está equivocado tu líder espiritual, perdóname, pero tú tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa fue la respuesta que Pedro y Juan le dieron a los sacerdotes de su época, cuando estos los querían obligar a que renunciaran a la fe de Jesús, que dejaran de predicar. Y Juan y Pedro respondieron, juzgad, ¿qué es lícito? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Para el día de hoy la lección es clara. Podemos nosotros hablar muy bonito, podemos cantar, podemos alabar el nombre de Dios, podemos vestirnos de una manera espectacular, preciosa, pero si nuestro corazón, entiéndase, en tu mente no está en armonía con lo que estás hablando, realmente hay una disociación muy peligrosa. Jesús desea que eso no ocurra entre sus hijos. Tratemos de ser coherentes con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros hablamos. Y más aún, con lo que nosotros somos. Permita Dios que en este día la realidad de tu pensamiento, lo que pienses, se traduzca en un comportamiento digno de un hijo de Dios. Bueno, contra todos los pronósticos, aquí nos encontramos en la parte final de la lección de esta semana y para el día 29 de noviembre, viernes 29 de noviembre, el título de nuestra lección es para estudiar, para meditar. Permítame compartir esta declaración que encontramos en el deseado de todas las gentes y textualmente dice:
Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Noten ustedes que Cristo era el Dios y es el Dios exaltado, mientras que Satanás era una obra, era un ser creado. El ser creado quiso ser como Dios, mientras que el Creador se rebajó a la condición más humilde que existía entre todas las criaturas que Él había creado, a saber, la naturaleza humana. Y Cristo toma la naturaleza humana cuando ésta había caído. Hay una declaración en el deseado de todas las gentes que dice: hubiese sido una humillación casi infinita que el Hijo de Dios hubiese tomado la naturaleza humana antes de que ésta pecara. Imagínense ustedes, si Cristo se hubiese humillado de manera tan humilde, para utilizar esta expresión, si hubiese tomado la naturaleza de Adán cuando éste no había pecado, eso hubiese sido considerado una humillación terrible para Jesús. Pero no solo no tomó la naturaleza humana no caída, sino que tomó una naturaleza 4000 años después de que ésta había pecado. Continúo leyendo. Pero se rebajó aún más a la senda de la humildad. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a su lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo. Importante, forma, no naturaleza. No hay que confundir. Jesús tomó la naturaleza humana absoluta, no parecía un hombre, era un hombre, porque toda la naturaleza humana Jesús la tomó absolutamente, pero sin tendencia al pecado. Por eso dice, tomó forma de siervo y ofreció sacrificios, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, como dice Isaías, el capítulo 53 y el versículo 5. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros podamos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya, para que se cumpla lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5, por su llaga fuimos nosotros curados. Maravillosa descripción del amor de Dios. Hemos llegado al final de esta lección. Me siento muy regocijado, ya saben por qué. En primer lugar, porque estoy con vida, con salud. En segundo lugar, porque mi mamá se ha recuperado. En tercer lugar, porque he podido compartir con ustedes esta lección, a pesar de todas las circunstancias adversas que he tenido, pero me regocijo en Dios, porque Él sabe que lo hacemos con toda la devoción, con todo el amor, para que esto llegue a cada uno de ustedes. Espero que ustedes también aprecien lo que estamos haciendo, a pesar de que no es la mejor locación, no será el mejor video. Siento que tal vez sea uno de los videos que más lleguen a ser vistos, porque se ha dicho con todo el amor pensando en cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga y acompáñame a esta oración para despedirnos del repaso de esta lección. Tierno Dios, gracias por darnos la vida, la oportunidad de compartir con nuestros hermanos este estudio. Ratifica en nuestra mente la ley que hemos aprendido, sella y graba en nuestros labios las palabras correctas para hablar como debiésemos siempre hablar los cristianos. Perdónanos si te hemos ofendido, guárdanos de todo error, guárdanos de pecado y ayúdanos a vivir para ti. Esta bendición te la pido también para mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Bendiciones.